¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando y comenzando Reserva para Dos. El invitado de hoy tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y seguiremos enumerando. Muchas anécdotas para contar. Tuvo un lugar, un espacio realmente que fue significativo allá por los 70, por los 80 y llegó hasta los 90, si no me equivoco. Ernesto Atochkin. ¿Lo dije bien? Exactamente. Así es. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Bien? Capítulo quinto es el lugar. Bueno, yo te quiero contar los recuerdos que tengo. Para mí, capítulo quinto fue el living de mi casa. Fue la reunión de amigos que todavía los conservo, pero fue muy insólito porque fue un local muy pequeño, pero han pasado por esa puerta infinidad de artistas famosos, internacionales, políticos, jugadores de fútbol. O sea, se hizo muy famoso. Tenía solo 10 mesas y tenía una sola mesa que no se pagaba, donde estaban los periodistas. Periodistas que aún son amigos míos. Cholosiano, Zanoli, bueno, que iban todas las noches. Se sentaban en esa mesa. Ahora, Ernesto, vamos a situarnos un poquito. El lugar estaba en pleno centro. ¿Rivadavia ahí? Era Mitre 1831. Mitre 18, que era casi... 31. ¿Entre qué? Entre Rivadavia y Belgrano. Entre Rivadavia y Belgrano. Bien. ¿Y empezó a funcionar en 1970? 70. ¿Y vos lo abriste como un café, un bar? No, yo había tenido en la otra cuadra otro café que se llamaba Antón. Yo con un socio. Me separé y abrí. Yo estuve en Londres y lo copié. Claro. Hice el primer pub de Mar del Plata, con piano. Con piano, el primero con piano. Con piano, no había nada. Y había contratado a una cantante, Lois Blue, y era insólito para esa época. O sea, impuse la palabra pub. Nadie entendía, PV, no entendían qué era ese lugar. Y empezó a funcionar de una forma muy rara. Willy Bullich, conocido en el ambiente, cuando traía obras de teatro, hacíamos las conferencias de prensa. O sea, era como todas las compañías de teatro pasaban por capítulo 15 para hacer las conferencias. Y ahí empezó a crecer. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a venir los periodistas. En ese momento las periodistas venían a hacer temporada. Claro. Y venían en forma de muchos, por ejemplo, revista Gente traía 3 coches para hacer la noche, para hacer la playa, y se ubicaban en capítulos. Esos periodistas buscaban los artistas, entonces venían al capítulo y encontraban los artistas. Así que así fue creando, y hubo un Héctor Ricardo García. Claro. Bueno, iba permanentemente, venía en avión, me llamaba para que reserve una mesa. Y hay un chiste insólito. Se encontraban con Emilio Dizzi ahí y hacían como una apuesta de las compañías de teatro. Y yo era poseedor. Entonces ponían quién va a salir primero, segundo, tercero, y me lo dejaban y yo lo guardaba en la caja y después el que ganaba invitaba a una cena. Era una cosa muy insólita. ¿Qué se respiraba en capítulo quinto? ¿Qué decís que se respiraba? ¿Qué había? ¿Cuál era la atmósfera que había? Era un pub donde venían muchas familias. Era todavía el lugar donde se salía de noche después de cenar. Y no se tomaba cerveza en esa época, sino se tomaba whisky. Todos tomaban whisky. La gente tomaba whisky y yo tenía... en ese exactamente, eso fue terrible. Eso, o sea, y yo tenía una calidad, tenía 10 tipos de café y eso lo implementé y la gente venía por ese producto. Entonces era todo un combo. Después de cenar venían los artistas y había una cosa muy curiosa. Venía la gente del interior. Los artistas venían después de cenar. Claro. Y la gente venía a las 8 de la noche, 9 de la noche para agarrar una mesa para poder verlos. Porque era un lugar... Y eran solo 10 mesas aparte. 10 mesas. Entonces... Tenías una barra también. Sí, una barra, exactamente. Y los artistas venían mucho. O sea, yo me había hecho muy amigo de José Sacristán. Él venía
todas las noches con Charo López, que había estado acá. Venía Piazzolla, cuando estaba en la Botonera, hizo una temporada, venía con Laura Escalada todas las noches también. O sea, mucha gente que se reunía, se citaba ahí. Hasta Mirta Legrand una vez vino con Jorge Barreiro. Cosas muy, muy, muy insólitas que se fueron dando, a pesar del tiempo, y chiquito, pero fue un living de mi casa. ¿Y cómo era la diaria? No pienso en esos momentos, en plena temporada, te cae un Alberto Olmedo que iba también, Porcel, digo, ¿te avisaban antes que van o caían, iban y llegaban? No, ya llegaban. Olmedo, ¿ya tenían un lugar reservado? No, pues se ubicaban, porque las mesas, al ser chicos, se juntaban las mesas, eran todas las compañías de teatro que iban. Olmedo venía todas las noches. Entonces venía con Beltrán. ¿Se te quedaban hasta largo? Sí. Todos. Se quedaban todos muy largos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo cerraba a las 8 de la mañana. Bueno, a la mañana llegaba. Pero claro, llegaban a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y se quedaban conversando. Y no, yo podría decir que no tuve gente que no pasó por capítulo. Todavía en este momento me escribo con Beto Brandoni, hasta hace poco que falleció, con Soriano, gente de toda esa época, ¿no? Y toda esa gente que permanentemente iba, no era como ahora que te mandas un WhatsApp. No, todos los días. Todos los días, después de cenar. Y la pregunta es, ¿pagaban? Sí. ¿O te decían, Ernesto, ¿me lo anotás? No. ¿Existía eso o no? No. Nunca. Cuando yo invitaba. O sea, yo invitaba. Invitabas a algunas rondas. Lo único que no pagaba era la mesa 10, donde iban los periodistas. Los periodistas no pagaban. Estaba en ese momento, el director del diario local era Beto Devoto. Venía todas las noches. Y bueno, era una reunión de periodistas y de artistas. Fue una cosa muy, muy especial, que no existe ahora. Ahora, contame un poquito con más detalle y algunos secretos me vas a tener que contar. Digo, esas noches largas, ¿cómo eran? Porque eran muy largas por lo que me contás. Sí. Mirá, ahí se hizo el matrimonio de Moria Kazán con Castiglione. ¿Se conocieron ahí? Sí, iban porque empezaron a frecuentarse. Iba a un grupo que se llamaba Il Medici, sí, que Mario Castiglione era, y ahí se conocieron. Ahí iba, muchas veces se quedaban hasta los del Medici, eran los que se iban a último momento, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Era común, ¿no? Así que, y la gente, digamos, de Mar del Plata, lo tomaba como un lugar después de ir a cenar y a tomar un café. Porque en ese tiempo no había robos, no había cosas peligrosas para poder tener. Ahora, ¿y no se te juntaban turistas? ¿No se llenaba ahí? Sí. Curiosos, digo. Todo, era una mezcla de todo. Pero todo funcionaba. La gente buscaba, lógicamente, era tanta la prensa que tuvo, porque no hubo en la Argentina un boliche, digamos, que tuvo la prensa que tuvo Capítulo. Porque Capítulo tuvo 2 páginas centrales, 3 páginas centrales de la revista Gente. Entonces, en aquel momento era una explosión. La Nación, Clarín, o sea, todos los días había artículos. Y Juan Manuel Serrat también estuvo, ¿no? Sí. Serrat, cuando venía a Mar del Plata, también. Sí. Vinicius, María Creusa, y digamos, de artistas. Johnny Holiday. Yo tengo una anécdota con Johnny Holiday, que vino a actuar acá en Mar del Plata, y fue, y yo tenía una caja registradora muy linda de bronce. Y no hablaba yo inglés, él no hablaba inglés, él me hablaba en inglés, quería comprarme la caja registradora, recién abría yo, me quería pagar lo que quería. No se la vendiste. No, nunca la vendí. Pero ella cuando vino a Mar del Plata también estuvo. Y con Armando Manzanero, también. ¿Y con quién entablaste relaciones que decís que, bueno, me decías hasta el día de hoy, como Brandoni? Con Brandoni, con Soriano. ¿Y cómo eran esos personajes en la noche? ¿Cómo eran? Eran primero, por empezar, ¿cuántos whisky se tomaban? No eran muy afectos a tomar mucho whisky.
Sí, Olmedo, Olmedo tomaba whisky bastante. pero no, tomaba champán. Ah, champán. Bueno, siempre lo ha contado. Sí, que él tomaba champán. Eh, pero muchas veces ellos tomaban café. No eran muy Ujú. adictos a la bebida alcohólica. Pero en el lugar se fue. Sí, yo llegaba a vender 20 botellas de whisky por noche. ¿Te das cuenta vos? Lo Es que un montón. para un local de este tema, 20 botellas de whisky por noche. Es un montón para esa fecha. No vendía cerveza, no existían las cervezas. Y agarraste las temporadas estas de oro que había en Mar del Plata, en el Sí, inicio de los sí, 80, sí. 80. Sí, yo agarré todo. Mirá, ahí hay una otra anécdota. En el Teatro Tronador, era un señor Mario Fluck, creo que en ese momento, y se hizo la operación Ujú. que compró Héctor Ricardo García, porque hubo un paso que se vendió y lo compró Héctor Ricardo García, y se hizo la operación ahí en mi negocio. Cuando Héctor Han Ricardo... pasado muchas cosas seguramente en el negocio. Sí, O sea, hay, hay anécdotas, peleas y bueno, todo como living de mi casa, yo ¿te acordás de alguna pelea? lo disfruto. No, sí, una vez, Alberto Closa Sí. era un español y estaba Susana Rinaldi, y en ese momento había un... Pelea por mujeres. ¿No? No, pero Celos. por un problema de trabajo, no Ah, sé. laboral. Hubo verbal, ¿no? Una Sí, pelea, sí, sí. estamos hablando verbal, hace muchos años. Alberto Closa era ya en ese momento un hombre grande, ¿no? Bueno, ¿y de los 70 hasta los 90? Hasta los 90. ¿Y qué pasó en los 90? La gente empezó a no tomar más whisky, Ah, fue cambiando la cosa. cambió. Ya la gente grande no sale, tiene miedo, entonces se volcó a las cervecerías y cambió el trabajo. Y el modelo era un modelo inglés, digamos, de pub. Claro, O un un pub pub inglés, sí. donde, claro, donde se toma también cerveza se puede tomar, pero bueno, whisky seguramente. Yo tengo también una experiencia muy triste, Sí, porque cuando Lebrino se sí, pegó Claudio un tiro, Lebrino. que no hubo nada que hacer, yo estaba en la clínica, En la Pueyrredón era, en ¿no? la Pueyrredón, a las 3 de la mañana, y yo estaba solo, no había nadie de la familia, y apareció un cura para darle la extremaunción, y me dice, ¿usted de la familia? Digo, no. Bueno, por favor, acompáñeme que le vengo a darle la extremaunción. Y yo entré con el cura y le dio la extremaunción. ¿Y Una vos, cosa insólita totalmente. y vos por qué estabas ahí en la clínica? Porque, ¿Fuiste por Lebrino, por lo conocías? Sí, era otro de los clientes o amigos de todos los días. Vivía en Miramar, era muy conocido mío. O sea que fue una cosa insólita. Sí, que que fue me uno de pasó. los grandes casos de las temporadas de verano, Exactamente. como fue lo de Olmedo, pero bueno, Exactamente. fue muy Así importante. que ese fue un hito también. Después de mucho tiempo le comenté a su ex esposa lo que había sucedido. Y el pub, ¿pudo trabajar normalmente? Pienso por la época, ¿no? Porque quizás agarraste algún periodo de dictadura militar. ¿Pudiste trabajar Sí, normalmente? normalmente. Nunca entró ninguna persona a pedir documentos. Nunca. Mi negocio era como una cosa que estamos viviendo cosas terribles, pero nunca tuve este momento de que alguien venga porque salían a pedir documentos, entrar, y nunca. Pero tuviste Nunca. que retirar unos escudos o unas Sí, fotos, ¿no? no. Yo tenía unas banderas inglesas Banderas. pegadas en la barra, una Sí. barra, y por cualquier cosa las saqué, porque aunque nunca nadie me dijo por qué las tenía, por qué las saqué, no, pero las saqué por prevención, ¿no? Pero nunca tuve casos también. Yo tuve un caso entrando ya en ese tema, que fue tenía un amigo
Y un día se queda conmigo a tomar un café. Eran 5:30 de la mañana. Y nos despedimos. Y después, al otro día, veo, lo habían matado, habían pegado 5 tiros, en el bosque Peralta Ramos. Nunca supe quién fue, cómo fue, lo sacaron, no sacaron. Esa fue la única experiencia fea que tuve durante la dictadura. Si tenés que definir a Capítulo Quinto como más allá de que era el living de tu casa, digamos, ¿qué te dejó, qué significó para vos y definitivamente también para Mar del Plata en una época? Para mí me dejó muchos amigos, que aún los tengo, la satisfacción de haber tenido algo que brilló durante 20 años, insólitamente, porque todavía ahora en este momento en Facebook siguen recordando y siguen recordando. Yo era muy amigo de la gente de Lelutier, de todos los Lelutier, y ellos vivían conmigo ahí. Yo salía con ellos permanentemente, yo con Daniel Rabinovich, Marco Mustok, todos ellos ya no eran clientes, eran amigos. Me dejó mucho, la vida me dejó. Hoy con mis 85 años, los vivo como si fuera ayer. ¿Lo extrañas? Sí, muchísimo, muchísimo. Porque tuve experiencias brillantes. Nunca tuve una pelea, nunca tuve una discusión. Siempre fueron cosas agradables. ¿Te gustaba la noche? Y me hice a la noche. No es que me gustaba la noche de por sí. Uh-huh. Yo tenía gente que venía a mí a saludarme. Entonces, lo tenía desde el punto de vista, ¿no? Bueno, y quizás lo que para muchos era muy inalcanzable en ese momento, como personajes que me nombraste que iban a este lugar, para vos era algo casi cotidiano. Ah, sí. Y salir a cenar con ellos, sí, permanentemente. Sí. Con ellos tuve un vínculo de amistad, porque entraron a ser amigos, sí. Porque eran clientes o eran amigos, pero yo tenía, los periodistas era insólito, porque, por ejemplo, venía un periodista de la revista 7 Días, y dice, vamos a poner el trago del verano, y se sentaba en una mesa, y vamos a poner, y lo hacía insólitamente, y mezclábamos los productos, lo armaban ahí. Y se armaba el trago del verano. Y terminaba siendo el trago del verano. Insólito, pero pues, se vendía por esas cosas que... ¿Y qué de los personajes que conociste ahí, que pasaron todos? ¿Quién fue el que más te gustó conocer? Un tipo muy... Sacristán. ¿Sacristán? Sí, Sacristán. Con Sacristán hemos estado horas, que se quedaba con Charo López también. ¿Y después en el tiempo mantuviste relación? Porque no siempre venían. Vino, volvió a Mar del Plata. Uh-huh. Pero no, ya ¿Y por no qué sé. Sacristán? ¿Qué es lo que...? Porque era una persona que era muy, digamos, afectuosa. Y es muy interesante hablar con él. Y me dejó muchas cosas. Y fue un tipo bárbaro. Yo lo extraño porque me dejó su amistad. Y bueno, y nunca más pude volver a verlo, ¿no? Sé que vino a Mar del Plata. ¿Y hoy funcionaría un capítulo quinto o ya No, difícil, no? No. Yo me acuerdo de otra anécdota, hoy me he acordado, cuando vino Libertad Lamarque a Mar del Plata. Y Cacho Castaña trabajó con ella. Esa fue otra anécdota. Porque había una persona que tenía concesionado el Teatro Colón, que se llamaba Gran Geme, y a la vez trajo a Libertad Lamarque y a Cacho Castaña. Ese señor trabajaba con Héctor Ricardo García en el diario, en Crónica, y tuvo muchos años concesionado antes que el municipio lo agarre. Sí. Lo tenía él. Gran Geme se llamaba. Tuvo Libertad Lamarque en el Teatro Ópera. Uh-huh. Tuvo un éxito bastante grande. ¿Y Cacho Castaña que...? Era el telonero, digamos. Ah, el telonero. Sí. ¿Y también iba Cacho? Sí. Castaña también.
Pero eso, el capítulo quinto era en esa época una nube de humo, ¿no? Me imagino. Una nube de humo. ¿Quién no fumaba? Era al revés. Tal es así que en el año 98 yo tuve que hacerme 2 bypass producto del fumador pasivo. Claro. Así que tuve que hacerme dos bypass. Después se cortó, pero entrar era terrible. Bueno, ¿y cómo fue la decisión de cerrar? ¿Cómo la tomaste? ¿Cómo llegó? Algunos seguro te habrán dicho no, aguantar un poco más. Y me escribe todavía, ¿por qué no abrí? No, porque fue decayendo en la economía. Ya nadie tomaba whisky ni nadie salía de noche. Yo creo que cuando empezó el problema de la inseguridad, la gente no salía. Entonces yo creo que ahí fue donde... Y cambió el público. Porque el público mío era un público grande, digamos. No había gente joven. Ahora, en el living de tu casa, como vos bien lo definís, en algún momento, no sé, un Serrat o no sé qué más, qué otro músico ha estado ahí, no sé, frenaban en algún momento de la noche y se ponían a cantar, ¿pasaban esas cosas también? Facundo Cabral. Sí, venía a veces con la guitarra y venía y se quedaba hasta altas horas de la noche. Se quedaban. Hugo Varela venía con la guitarra cuando recién empezaba. Sí. Pepe Soriano le gustaba tocar el piano. No tocaba muy bien, pero tocaba el piano. ¿Sabía tocar el piano? Mirá. Sí, Pepe Soriano. Y digamos, así, gente que... Rubén Juárez venía, no cantaba, ¿no? Pero venía, Chico Novarro. Vinieron a hacer un espectáculo blanco y negro, se llama Chico Novarro y Rubén Juárez. Ellos venían todas las noches, ellos estaban todas las noches. O sea que a medida que voy hablando, te van viniendo, van apareciendo. Los recuerdos vienen, porque yo no diría que ahora quizás la gente joven de teatro no iría. Ahora, vos cuando lo abriste no es que buscaste esto, se fue dando. Se fue dando. Cuando empecé con las conferencias de prensa. Con Willy Gulich. Con Willy Gulich, que me ayudaba, y empezamos, las conferencias se hacía en capítulo, a las 7 de la tarde. Era normal. Venía, me pedían y hacíamos la conferencia de prensa de las obras de teatro. Y después ya era como una relación que se fue dando. Y hasta al día de hoy, ya te digo, tengo algunos vínculos con gente. Yo era muy amigo de Aldo Barbero. Aldo Barbero fue un actor bastante conocido en esa época y que ya falleció. Él vivía al lado, entonces estaba conmigo permanentemente. Darío Grandinetti también tenía un departamento al lado. Es como que teníamos todo un cúmulo de gente conocida permanentemente. Es una cosa que... Por eso añoro todo eso, pero ya pasó. ¿Y quién era el personaje que decís, este sí que no me caía? ¿Había alguno? Sí. ¿Quién? Nimo. ¿Guillermo Nimo? Guillermo Nimo. ¿Por qué? Pero no, era un personaje. Entraba, y me acuerdo que llegó una noche a preguntar si tenía que pagar o no. Sí. Arrancó así. Sí. Y yo le dije, no, acá paga todo el mundo. Ah, bueno, entonces no voy a venir más. ¿Y no volvió más? Sí. ¿Volvió? Sí. Sí, van todos. Sí. Guillermo Nimo. ¿Pagó? Sí. Pero yo le hacía un juego. El día que, cuando él me quería pagar, yo le decía que lo invitaba. Y el otro día me pagaba y le recibía la plata. Era un personaje. Una vez me invitó a un cumpleaños, yo no me acuerdo de quién, tan raro, en un chalet en Los Troncos. No sé con quién estaba vinculado, si con la novia. Fue una cosa muy rara. Tuve un cumpleaños con él. Después dejó de venir porque hizo una sola temporada. Otra persona que iba toda la noche es Sofovich. ¿Sofovich también iba? Sofovich vivía. Otro que fumaba bastante. Sí. ¿Sabes que tampoco existía la droga?
Porque, o sea, había gente que consumía, pero no había gente que venda a vender cada uno lo tendría en el bolsillo pero no es lo que es ahora. Esa venta de pastillas y todo ese tipo de cosas que en este momento se está yendo, ¿no? Bueno, Ernesto, estamos casi llegando al final. Te voy a hacer una pregunta que nada que ver con capítulo quinto. Sí. Fuiste uno de los protagonistas en el armado de aquel viaje, ¿qué fue? ¿Año 95? ¿Qué año fue? Fue cuando vinieron los Panamericanos. Claro, 95. 98 me parece. Creo que 95. El otro día se festejó los Panamericanos fueron en 95, así que tuvo que haber sido por ahí. Sí, no, Panamericanos. Panamericanos. 95. Armaste un viaje, el primer vuelo directo Eso fue insólito. Mar del Plata a La Habana. Sí, eso fue insólito. Habana manda a Mar del Plata 3 personas para que ayuden en la organización del Juego Panamericano, claro, porque el año anterior lo habían organizado en La Habana. Entonces mandan acá. Yo conozco al que se encargaba del transporte. Sí. Y me hice muy amigo del señor. Y le pregunté cómo van a traer los deportistas. Dice, estamos con un problema. Acá están diciendo de la gente del aeropuerto que no puede aterrizar un DC-10. Pero nosotros vamos a traer un ingeniero de Habana, de allá, para que mida la pista y a ver si puede entrar el avión. Y yo te voy a avisar. Bueno, está bien. Un día viene y me dice, vinimos y el avión puede entrar. Lo vamos a traer los deportistas. Automáticamente me conecto con los dueños, con los de Habana Tour, y les propongo comprarle todos los asientos vacíos que vuelven, y a la vuelta, a la semana venían para acá. O sea que fue un éxito, 220 pasajeros que hicimos, Habana, Mar del Plata, Habana, Mar del Plata directo. ¿Nunca hubo un vuelo? No, nunca, nunca, Habana nunca hubo más. Pero fue una casualidad. Fue gracias a este señor que me dijo, vinieron los técnicos de La Habana para decir que puede entrar el vuelo, ¿no? Eran de DC-10. Bien. Bueno, Ernesto, antes le contamos a la gente que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Reserva para Dos, ahí se pueden suscribir. También con nuestro Instagram de Reserva para Dos, sino Germán Lagrasta, ahí lo van a buscar. Y vamos a brindar con este vino de Viñas del Nanti Forest. Por muchos años más. Dale. Probá este vino que es muy rico, es una de las bodegas más australes del mundo en Trevelin. Te lo recomiendo. Sí. Bueno, ¿la pasaste bien esta noche? Muy bien. Y yo ansiaba poder contar algunas cosas de mi vida. Y las que tenés guardadas, ¿no? Las que tengo guardadas. Que no se pueden contar. No. No se pueden contar. Sí. Gracias. Bueno, gracias a vos.